Esta es la prueba número 2 del video de lo de química. Perdón por mi playera, que es algo graciosa. Tengo otras, pero me decidí dejar esta porque está graciosa. Bueno, este video es lo que concierne a todos los temas de alcanos, alquenos y alquinos, los derivados de benceno y grupos funcionales, con todo lo que son las cadenas de carbono, nomenclatura de orgánica, pero pues en esos temas, ¿no? En sí voy a tratar todo lo que hemos visto en las clases de la Profalermi, en este, ¿cómo se llama? Este parcial. Y pues este video me dijo Mili que lo hiciera para ti, Leslie. No sé cuál sea tu nivel de química o de cuánto sepas, pero pues voy a ver todo desde el principio. Voy a intentar que se entienda todo de mejor manera. Ya si ves algo que pues ya sabes, pues ahí le saltas a lo siguiente, nada más ve las partes que te interesan. Pero pues voy a tratar esto como si se lo estuviera explicando a alguien completamente nuevo al tema. Bueno, empezamos pues con la estructura más básica, supongo, que es el CH4 o metano, que lo que vemos aquí es una fórmula simplificada o la fórmula semidesarrollada, que muchos le llaman, que lo que quiere intentar expresar es un átomo de carbono que está unido con sus electrones de valencia a otros hidrógenos, a 4 hidrógenos, por eso aquí ponen 4. Okay. Entonces, ¿por qué son 4? Porque la mayoría de carbonos tienen 4 electrones en su capa de valencia. O sea, la capa de valencia como tal es la capa más externa que tienen los átomos y son como los bracitos, por así decirlo, con los que se unen a otros átomos, con los que forman enlaces, etcétera, etcétera. Entonces, esta estructura lo que está queriendo decir es, en los 4 bracitos tiene pegado 4 hidrógenos, está semidesarrollada. Esta sería una fórmula completamente desarrollada en la que ponemos exactamente todos los átomos y los ponemos todos pegaditos, exponiendo todas esas cosas. Creo que era el diagrama de Lewis que se le ponía, pero hay una mejor manera que se hace, que es poniéndole nada más una rayita, para que se entienda de mejor manera cómo están unidos, en vez de nada más puntitos, porque con los puntitos nada más se ponen los electrones, pero ya con las rayitas se pone en sí que están en un enlace, hay un enlace entre esos electrones. Pero bueno, creo que voy a tratar las primeras 5 estructuras. La primera es metano, CH3, etano, CH2, CH3, propano, voy a adelantar en esta parte del video porque no le dibujo. Aquí no voy a explicar mucho. Ok, ya tenemos todos dibujados aquí. Espero que se entienda bien mi letra, que no soy el mejor, pero ojalá se entienda. Primero vamos a ver, estas son creo que las 5 estructuras más básicas, o sea, esta no tanto, por así decirlo, pero son como las 5 estructuras que te tienes que, como que enseñan todas las bases de cómo se nombran estos compuestos. Por ejemplo, vamos con el metano. Metano es cuando hay un solo carbono, nada más un carbonito así, el que pusimos hace un rato y está puesto con hidrógenos. Hidrógenos a cada lado. ¿Okay? Sé que dice algo raro, pero es así. Y acá vemos que un metano tiene un CH3 y CH3. ¿Por qué no un CH4? Por una razón.
porque estos dos carbonos se están uniendo entre sí. Entonces ambos, cada uno, está poniendo un electrón de su capa de valencia para enlazarse entre ellos. Es decir, están poniendo un bracito, se están agarrando y con ese bracito ya no pueden agarrar un hidrógeno. Con ese enlace ya no pueden enlazarse con un hidrógeno extra. Entonces se tienen que conformar con sus otros 3 bracitos. Estoy diciendo bracitos, pero en realidad son enlaces atómicos. Entonces, esta es la fórmula a desarrollar. Están así. Y miren, por ejemplo, acá está más curioso, que es el propano, que ya son de 3 carbonos. Son un carbono unido a otro carbono unido a otro carbono. Como podemos ver, los de los extremos siempre van a tener, o cuando están unidos nada más a un carbono, van a tener así 3, porque les pueden dar 3, pero este se está uniendo con un bracito hacia acá, con este carbono, y se está uniendo con otro bracito con el otro carbono. Entonces nada más se quedan 2 bracitos, se queda con 2 hidrógenos. Entonces por eso es CH2, porque nada más tiene 2, porque tiene 2 hidrógenos nada más, y los otros 2 brazos están siendo usados para unirse a los carbonos que tiene a su lado. Acá ponemos este propano es de 3. Butano es lo mismo, creo que ya no hace falta que lo dibuje. Es butano, son de 4, entonces está como en medio, cada lo mismo, se entiende, ¿no? Butano ya es de 4. Pero lo que me parece más interesante es ya cuando llegamos al pentano. Ya no tiene un nombre especial, tiene un prefijo griego, que son los de penta, que es de 5. Es decir, que si tuviera una cadena de 6 carbonos, que tuviera CH3, CH2, si tuviera una cadena de 6 carbonos, sería hexano. Si fuera 7 sería heptano, si fuera 8 sería octano, 9 nonano, 10 decano, ya 11 y 12 y para arriba creo que realmente no recuerdo cómo se decía, pero en sí se usan los prefijos griegos a partir de 5, de 5 para arriba se usa para describir el número de carbonos que tiene en todo esto. ¿Ok? Entonces solo hay que memorizarse metano, etano, propano, butano y pentano. Todo esto va en las tablas que les dio la maestra, o se pueden buscar en internet. En Google realmente no está muy escondido. Y bueno, ahorita voy a dibujar una estructura. CH3, CH2, 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 CH2. Ok, aquí tenemos un hexano, lo puedo ver porque tiene 3 carbonos. Aquí hay un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos y 6 carbonos. Okay. A estas cadenas de carbonos se les puede sumar lo que son radicales alquiles, o bueno, alcanos se puede llamar. Por ejemplo, si aquí en vez de estar pegado, si este carbono en vez de estar pegado con sus 2 bracitos, como ya lo dibujamos anteriormente, con 2 hidrógenos, ¿qué tal se le va un hidrógeno y se le pega un radical? Que vamos a poner aquí, el más sencillón, que es CH3, que es como el de acá, que ese se llama radical metil, que ahí viene en las tablas que nos dio la maestra. El radical metil es nada más 1, se pone ahí. O también, por ejemplo, acá le pongo que nada más se queda este solito, se le pone un radical etil. Radical etil, etano, etil, hay una similitud, pero cuando son radicales se le dice etil, cuando es la cadena principal es etano. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, ahora vamos a ver las reglas de cómo nombrar esta cadena, porque necesitamos poner un nombre, porque cuando eran nada más de 6 así, pues hexano, así normalito, eran 6, pero acá son muchos. No, algo que se debe evitar es como contar todos los carbonos y llamarlo, por ejemplo aquí, sabemos que son 6 aquí, le sumamos los 3, entonces es un nonano, así no es, sino que se tiene que agarrar la estructura como es. Tenemos que agarrar, como nos han dicho, es la cadena más larga. Por ejemplo, tenemos que seguir una línea recta sin volver hacia atrás, sino yendo nada más hacia adelante en una sola dirección, agarrar la cadena más larga o el camino más largo. Creo que es lo que se entiende mejor.
Por ejemplo, si empezamos desde acá, quedamos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos y seis carbonos. Vamos a empezar desde acá, 1, 2, 3, 4, 5. Este parece ser más largo. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces acá, si empezamos por acá o si empezamos por acá, nos da 6. Así que realmente no importa por cuál empecemos porque en ambos nos da 6. Así que, por ejemplo, vamos a agarrar esta cadena, la voy a remarcar, bueno, la voy a encerrar. Bien, voy a agarrar esta de aquí, nada más por hacerlo más complicado. Ok, entonces, ahora ya identifiqué la cadena principal, la cadena más larga. La cadena principal es el nombre que se le da. Y bueno, después de eso tengo que identificar los radicales. Estos pedazos que hago con esto acá, que se quedaron afuera, estos son los radicales. Sabemos que este se llama metil, y este se llama etil. Entonces, pues bueno, primero vamos a enumerar la cadena según los radicales. Por ejemplo, ¿cómo sé de dónde voy a iniciar a enumerar la cadena? Tenemos que iniciar por el que tenga el radical más cercano. Luego hay otras reglas de prioridad que se aplican, pero si tuviéramos una cadena así nada más, empezaremos de este lado, porque si contamos 1, 2, en el carbono 2 ya tendría un radical, pero en este lado si empezara 1, 2, 3, lo tendría hasta el 3, entonces queda más cerca si empezamos acá, porque empieza el 2, entonces le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y ahora vamos a poner, ya tenemos enumerado, ya identificamos los radicales, tenemos sus nombres, ya podemos empezar la nomenclatura. Entonces, lo que vamos a empezar es a nombrar los radicales. Lo vamos a nombrar según el orden alfabético. En este caso el etil va por orden alfabético, E va antes de M, entonces vamos a poner primero el número de carbono en el que está el etil, que es el número 4. Entonces vamos a poner 4, ok, número de palabras se separan con guión. Creo que, no sé si tengo acá los apuntes, pero hay una regla, me acuerdo que lo había escrito, que es como números de palabras se separan por guión, número de números se separan con coma y palabras de palabras no se separan. Algo así era. Pero la cosa es que ponemos 4 guión etil. Ok. Y ahora vamos a poner un guión, porque palabra de número se separa por guión. Entonces vamos a poner el metil, que es lo que sigue, que está en el carbono 2. Entonces vamos a poner primero 2 metil. Y aquí, como dije, palabra de palabra no se separa, es decir, todo se pondría junto. Vamos a especificar que es una cadena de 6, un hexano, metilhexano. Así se nombraría esta cadena. Ok, esto es el nombramiento más básico de una cadena, la manera más sencilla. Pero también podría pasar, por ejemplo, que tenemos dos radicales. Digamos que aquí este carbono pierde todos sus bracitos y se queda solito. Acá ponemos un CH2, CH3. Le ponemos otro etil. Aquí vamos a tomar dos situaciones. ¿Qué tal si tenemos dos radicales igualitos en el mismo número y están dos mismos? ¿Cómo lo indicamos aquí? Pues muy sencillo realmente. Vamos a quitar esto acá y vamos a poner 4,4. Vamos a repetir el 4 dos veces para indicar que hay dos radicales igualitos en la misma posición. Y vamos a poner dietil con el prefijo griego. Di o bietil se puede usar con B, con D. Yo prefiero usar el prefijo di con D porque es más distinguible, me parece. Yo uso di, pero se puede usar bi de cualquier manera. Pero la cosa es que así se pone. Por ejemplo, si hubiera 3, si acá pusiera un etil, otro etil sería trietil o tetraetil. Si hubiera 4, pentaetil.
o dimetil, trietil, así se va manejando todo esto. ¿Ok? Entonces esto es en cuanto a nombramientos así de esto. Pero por ejemplo, hay otro truco de magia, por así decirlo, otra problemática que se puede dar, que son el enlace doble. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a poner el enlace doble ahí, CH2, entonces este quedaría CH, y este igual quedaría CH. Los enlaces dobles es cuando pues en sí, cuando hay un enlace normal, se ponen dos bracitos juntos, pero cuando hay un enlace doble se pone otro par de brazos, es decir, están gastando otro par de sus electrones de valencia para poder unirse, se están uniendo doblemente, un doble enlace precisamente. Entonces, lo que pasa pues con esto es que tenemos que mencionar el doble enlace al momento de nombrarlo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se modificaría esto? Ponemos, o sea, perdón, me estoy trabando. Okay. ¿Cómo nombraríamos esta cadena ahora que tenemos un doble enlace aquí? ¿Qué es lo que cambia? Okay. Por lo primero vamos a nombrar los radicales normal, como decimos hace un rato, 4-etil, 2-metil, hasta ahí. Pero ahora tenemos que poner, por ejemplo, un guión y vamos a poner la posición donde está el doble enlace. Pero hay gente que se confunde en dónde ponerlo porque obviamente aquí está en medio de estos dos, entonces ¿cuál le pongo? Le pongo el 4, le pongo el 3, ¿dónde va exactamente esto, cómo indico la posición del doble enlace? Pues es muy simple, si vas desde acá te topas carbono 1, carbono 2, carbono 3. En el carbono 3 ya encontramos el 3 enlace. Pero por ejemplo, también te podría pasar que el enlace doble está acá, digamos. Entonces cuentas 1, 2, 3, 4. Agarras el que está primero, por así decirlo, en que te lo encuentras según el orden en el que numeraste la cadena, en el que está primero. No sé si me entienden. O sea, este está haciendo el doble enlace con este, pero te encontraste primero con este, entonces vas a mencionar a este, que está en el 3. Entonces vamos a poner ahí 3 y ponemos guión 3 guión y ya no se llamaría hexano, se llamaría hexeno. Cambia ahí la nomenclatura, creo que viene igual en las tablas. Hexeno, cambiaría ya hexeno, ya no es hexano. Hexeno para indicar que son alquenos, que hay un doble enlace en todo esto. Entonces, pero también hay otro truco, para así decirlo, otro problema, que es cuando son los triple enlaces. En este caso este carbono se quedaría, de hecho se quedaría sin este radical acá, porque ya no le quedan bracitos para ese radical, y este se quedaría solito, se quedarían dos carbonos ahí, y vamos a mover el etil para que se lo quede este de acá. Vamos a moverlo y H2. Okay, ya movemos el etil. Okay. Puede haber un triple enlace en los que ponen tres pares de brazos o tres pares de electrones para unirse. En este caso, la única diferencia aquí sería que se pondría obviamente el número de donde está, y en vez de ponerse hexeno se pondría hexino. Ah, no. Hexino. Obviamente esto se aplica, por ejemplo, penteno, por ejemplo, pentano sería penteno, pentino. Butano, buteno, butino. Etano, eteno, etino. O sea, heptano, hepteno, heptino. Octano, hecteno, heptino. Así creo que viene igual en las tablas, pero se cambia esa pequeña letra nada más. Oh, y otra cosa a mencionar, por ejemplo, digamos acá tenemos un triple enlace y acá igual tenemos un triple enlace, no lo voy a modificar.
Y acá, bueno, no ahí, lo tenemos aquí. Acá tenemos un triple enlace, acá tenemos un triple enlace. Esto cambia las reglas de cómo se enumera. Se le da prioridad, antes de la prioridad de esto, se le da prioridad a un triple enlace. Digamos que acá tengo en el radical este tengo un metano. Tengo un metano, ¿ok? Pero obviamente lo tengo en el 1, debería tener prioridad, ¿no? Pues no, tiene prioridad este lado porque aquí tiene el enlace triple más cerca. Se le da más prioridad o tiene más fuerza o más peso en cuanto a la enumeración de la cadena el triple enlace. Es como que le da más prioridad a todo esto. Y más cosas, ¿no? Ok. Creo que he estado perdiendo mucho tiempo explicando cosas que son básicas. Llevan 20 minutos de cosas. Ok. Bueno. Voy a empezar. Creo que es mejor que empiece a explicar todo lo que son los grupos funcionales. Todas esas cosas. Sí, ok. Bueno. Voy a empezar pues. Vamos primero con... Sí, creo que voy a explicar esto antes de lo del benceno y todo ese pedo que es igual, creo que es más complicado igual, como toda otra rama que hay que estudiarse. Pero bueno, vamos a empezar por ejemplo con esta estructura, que de hecho viene el ejemplo. Ahí tenemos un etano al que tiene pegado el átomo bromo. Estos son el grupo funcional aluros o halogenuros de alqueno o de alquino. Alcano, no sé cuál es. Pero el chiste es que en este caso, este radical se mencionaría así. Por ejemplo, con este radical nombramos la cadena 1, 2, sería 1 bromo, brometano. Es decir, se pone el elemento como tal, porque son los haluros o los halógenos que no tengo a mi mano la tabla, pero son los halógenos que vienen en la tabla. Son nomás 4 elementos, son el bromo, neón, creo que era, cloro, pero eran 4 que son los halógenos, que son los que trabajan en cuanto a esta regla. Si ven algún halógeno o alguna cosa así, nada más se le pone el nombre, se menciona el radical, se pone 1 bromo o 1 no sé qué cosa, ahí se pone, así se menciona. Y obviamente se respetan las reglas para mencionarse en orden alfabético. En cuanto a mencionarse, se siguen las reglas del triple enlace y todo eso. Ok, ahora van lo que son los alcoholes. CH3, CH y CH. Aquí voy poniendo los ejemplos que hay en la guía. Pues sí, creo que sí les guía. Bueno, estos son los alcoholes. Aquí los alcoholes es cuando tienen pegado un grupo OH o un ion OH, que es cuando se junta un oxígeno con un hidrógeno y tiene una carga -1. Eso igual creo que lo vimos en lo de compuestos y lo de esta madre balanceo de ecuaciones químicas. Ponen -1, pero eso realmente no importa tanto aquí. Lo que hace falta saber es que primero se va a poner, por ejemplo, digamos que tenemos aquí un metil, un CH3 y este es bueno, esto quedaría acá, este es un butano ahora, ¿ok? Entonces formamos la cadena más larga, que es esta. Entonces mencionamos primero este radical. Este radical no se va a mencionar como tal, sino que va a afectar el nombramiento final de la cadena principal. ¿Ok? Entonces se va a poner primero CH3, se va a poner primero aquí, 1, 2, 3, 4, se pone primero
2 metil y ponemos acá como los doble enlaces y los triple enlaces el carbono en el que está puesto el radical, que acá vemos que es el 3, un 3 mal escrito, 3 propano. Ahora le ponemos el sufijo propanol, que es de los alcoholes, propanol. No es butanol porque ahora es de 4, perdón, butanol, ¿ok? Porque ahora es de 4, entonces así es. Como se pone, y creo que la mayoría de estos así son realmente, afectan el nombramiento final en sí. Ok. Bueno, ahora vamos con... Bueno, en realidad vamos a tratar dos, que son los aldehídos y las cetonas, que son algo raras, tengo que decir. Porque los aldehídos, ambos usan el mismo grupo funcional o la misma estructura, por así decirlo. Digamos, tenemos un CH3, CH2 y lo tenemos pegado con un carbonilo, que es esta estructura de aquí. Normalmente, así es, bueno, realmente se escribe CH doble enlace con O, que realmente lo que quiere representar es esto, es esto de acá. Estos son los aldehídos. Bueno, los aldehídos, o va a ser un grupo aldehído cuando van al final, cuando van a los extremos, o sea, cuando no están cortando a la mitad, porque las cetonas cortan la cadena, por así decirlo, o la dividen en dos cadenas, una más chiquita y una más grande. Entonces se pone esto de acá. Los aldehídos es cuando están al final y no está cortando nada. Y por ejemplo se nombraría al final, nada más, es un propano, entonces se le pone la terminación al, o sí, al, propano, pasaría a ser propanal. Ahí está, mal escrito, pero ahí está, propanal. Ok, y ahora vamos con las cetonas, que dividen un poco más. Realmente no me acuerdo mucho, déjenme buscar mis apuntes, alcoholes, carboxílicos, ésteres, aminas, cetonas, aquí está. La cosa es que las cetonas pueden dividir, por así decirlo, a la mitad. No sé si acá sí, acá viene un ejemplo, bueno, más o menos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, pongamos CH3, CH2 y acá ponemos doble enlace. Este es el grupo o la acetona, que es un carbono con doble enlace con oxígeno. Y acá le ponemos un CH3. ¿Ok? Entonces, se nombraría... no, esperen. Claro, no son como los ésteres, sino que aquí todavía se puede seguir formando una cadena continua. ¿Ok? Entonces, aquí se especificaría, por ejemplo, la ubicación. Aquí se especificaría la ubicación de donde está la acetona. Por ejemplo, como aquí está el radical, entonces empieza 1, 2, 3, 4. Entonces sería, este compuesto se llamaría 2-butano-butanona. O sí, ¿no? Butanona. Sí, butanona, sí, así. Butanona, ona, es el sufijo ona, que se le pone en las cetonas cuando está esto.
claro, se pone 2 porque puede estar aquí o se puede estar acá al final o acá, se pone butanona. ¿Ok? Eso es lo que se pone. De hecho, creo que tengo que corregir algo, que son los aldehídos. O sea, los aldehídos, esta es la acetona, un carbono con un oxígeno, y el aldehído sería este. Lo mismo, pero con un hidrógeno. Y ya, realmente. Este es el de arriba el de arriba acetona y el de abajo aldehídos. Sería únicamente. Okay. De cetonas vienen aminas. Creo que tengo acá mis apuntes de aminas. Sí, así es. Ok, es un poco lo mismo del anterior. CH3, voy a poner la misma estructura, pero le voy a poner NH2. Es lo mismo, se pone aquí, este es el grupo amina o sí, el grupo funcional de las aminas como tal. Entonces se nombraría igual que las acetonas, hagamos la cadena. Entonces este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces le especificamos el número en el que está, es 2, y esta cosa es, la terminación es amina, por eso son aminas. Entonces sería butano, butamina. Sí, de hecho yo creo que esto tiene que ver con lo de las vitaminas, como vita de vital, vida, amina, como las aminas de la vida. Imagino que de ahí viene. Como esto es química orgánica, imagino que tiene que ver. Así que bueno, voy a ver lo siguiente, que son las aminas, son los éteres. Creo que aquí sí cambia algo, aquí sí está un poco más complicado. Sí, aquí lo encontré. Con este voy a tardar un poquito más. O este está un poquito más complicado. Ok, hice un corte. Te voy a seguir hablando de lo que son los éteres. Este es un tema más complicado porque se aplican unas nuevas reglas en la parte del nombramiento. Es, por así decirlo, atípico a lo que hemos estado viendo con las otras nomenclaturas, porque como pueden ver aquí, esto es un oxígeno, no se confunden, este es un oxígeno, no un carbono. Aquí lo que pasa es que la cadena se divide en dos partes. Primero es la parte de, o sea, pues sí, son dos partes. Este es un propil, este es un etil, y están los dos pegados con un oxígeno. Primero, hay maneras en las que se puede nombrar esto. La primera manera es que se mencionan las dos cadenas según su tamaño. Primero se menciona la cadena más chica, luego se menciona la cadena más grande. La cadena más chica, que sería aquí, el etano que tiene nada más 2, al propano que tiene nada más 2, pero no se mencionaría propano, sino se mencionaría etil o propil. En los dos casos se mencionarían como radicales que están pegados al oxígeno. Entonces sería etil, primero ponemos etil, segundo propil, y al final éter, porque estamos hablando de éter. ¿Okay? Esta es una manera de, por así decirlo, nombrarlo, etilpropiléter. Por ejemplo, digamos que acá tenemos un radical. Entonces, ¿cómo se pondría eso? Sería primero etil 2 propilete. Tengo entendido que así se haría. Si por ejemplo queda metilpropoxi 2. Estoy muriendo de calor aquí.
esa es una manera que se puede hacer. También hay una segunda manera de nombramiento. Hay otra manera de nombramiento. Por ejemplo, acá se pondría por ejemplo, etil. El etil se pondría etoxi. En vez de ponerlo de éter al final, se cortaría a etoxi. Etoxi 2 metil 2 propano 2 metilpropano, perdón, 2 metilpropano, así se pondría. Creo que así se pondría, sí. Ya con esto no creo que habría mucha falta preocuparse, no creo que en el examen vengan tan complicados esto de oxi o de estos que dividen como la cadena hacia la mitad. No creo que vengan tantos, y si vienen no creo que sean tan complicados, pero están estos dos métodos, ahí ven cuál les parece mejor o más sencillo, o cuál es el mejor, el que les funciona mejor. No, espero haberlo explicado bien esto, porque la verdad es que está algo confuso. Igual si no lo ven, no lo entienden, pues se pueden buscar videos específicos, ¿no? Pero bueno, acá viene el carboxílico. Sí, este está más interesante y más sencillo de explicar. Creo que lo tengo acá. Carboxílicos, de éteres. Carboxílicos. Sí, lo tengo atrás de la de los éteres. Sí. Sí, los ácidos carboxílicos básicamente siempre van al final de una cadena. H2 y vamos a poner el ácido carboxílico, que es básicamente ese de ahí, que es un C, 2 oxígenos y un H. Lo que quiere representar es... ¿Dónde está? ¿Dónde lo tengo puesto? Un carbono. A ver, denme un momento. Bueno, creo que tengo entendido que la estructura es esta. C, doble enlace con oxígeno, un enlace acá con un ion OH. Es como si tuviera un alcohol y una acetona, los dos pegados al final de una cadena. Es como si se juntaran los dos, un crossover épico. Y ahí se llama, y estos son los ácidos carboxílicos. Se le puede llamar ácido carboxílico, ácido no sé qué cosa carboxílico, o sea, se puede hacer ácido no sé qué cosa oico, ácido no sé qué cosa oico, o sea, se puede hacer de esa manera, pero me parece que es una manera más, bueno sí, creo, es la única manera, de hecho, sí, cierto. Sí, creo que es la única manera. Yo juraba que había otra manera de escribirlo, pero por ejemplo, aquí tenemos, como aquí hay un carbono, se mantiene la cadena de 4, acá está el radical, entonces le da prioridad, 1, 2, 3, 4, hacemos el nombramiento, y entonces sería un butano, y sería, por ejemplo, ahí está. No hace falta indicar dónde está el ácido carboxílico, porque siempre va a estar al inicio, o bueno, la mayoría de las cosas siempre va a estar al inicio. En el caso de que no esté al inicio, pues se indica, pero pues por lo general si está al inicio, si es el carbono número 1, pues no se indica, pero lo general es que sí sea el carbono número 1. Entonces se pondría 1, perdón, se pondría primero ácido, butano, y se pone la terminación es oico, butanoico. Aquí nada más le ponemos el ico porque ya tiene la O acá, para que encaje bien butano o oico, o sea, quedaría raro.
entonces ya queda ácido butanoico. Entonces así se pone ácido y se pone, o sea, primero se pone ácido y luego se pone, digamos que aquí tuviera un metil, entonces le pondría 2 metil no sé qué cosa, 3 metil, 3 propil, 3 isopropil y al final 3 no sé qué y al final butanoico o pentanoico o hexanoico, así. Pero esto va aparte, el ácido va aparte como al principio nada más. Realmente este no tiene mucha complicación. Es bastante sencillo, se pone el COH, ahí está, voy a ver cuál me falta, los ésteres, sí, este es otro, es bastante parecido, igual a los carboxílicos, el problema es que los ésteres dividen así como los éteres, lo dividen esto pues a la mitad, ¿no? La cadena. Sí, voy a poner el ejemplo que está aquí. H3, H2, H2 y acá voy a poner el radical. Esto aquí. El radical está como tal aquí, está en ese pedazo y está dividiendo la cadena en 2 pedazos. Ok, primero se menciona la cadena más larga, que aquí es un, aquí con este se forma una cadena de 4, es decir, un butano, ¿ok? Entonces, a esa primero vamos a poner la cadena más larga, que es butano, pero se le pone la terminación ato o ato. Entonces, como ya tiene la O, se le pone butanoato. Ok. Y ahora, ¿cómo mencionamos el pedacito que tenemos aquí? Se le pone butanoato de metil. Por ejemplo, si aquí tuviera un CH3, sería, yo qué sé, 2 metil, o bueno, se va a empezar, o algo, creo que algo que tengo que mencionar, este va a ser el carbono número 1, este de acá va a ser el carbono número 1. Okay, entonces, por ejemplo, si aquí tuviera un CH3, se pondría 3 metil, 3 metilbutanoato de metil, o sea, así se mencionaría. Ahorita lo que voy a ver es cómo se menciona, por ejemplo, sí, ya se menciona el de acá, que puede ser yo que sé, un metil, un etil, un terbutil, un isopropil, un butil, lo que sea puede estar pegado acá. Este creo que tiene un nombramiento más sencillo que el de los éteres. Bueno, estos ya son los ésteres. Oh, ya van las amidas, ya el último, el final. Qué bien. A ver, amidas. Sí, acá lo tengo. Oh, shit, sí es cierto. Ah, fuck. Sí, las amidas están algo complicadas igual. Déjenme leerlo un momentito. Sí. Las amidas igual, por así decirlo, dividen esta cosa, las cadenas en 2. Voy a poner el ejemplo que tengo aquí. Voy a poner un poco más hacia acá para tener más espacio. CH3, CH2, C, un doble enlace, N, H2. Ok. Esto son el grupo amida. ¿Ok? Es como si las cetonas y las aminas hubieran tenido un hijo deforme que se pegó ahí, bien raro. Eso es un poco. Déjenme buscar lo de la actividad de amidas porque no tengo ejemplos aquí.
Esta actividad amidas. Creo que eso lo guardé. Y lo único que tengo anotado de amidas es esto. Ok, creo que con esto puedo hacerlo. Ok, ya lo tengo aquí. Ok, bueno. Ok. Hay cosas que son las amidas primarias, secundarias y terciarias. Y es algo que tenemos que aprender a identificar primero. Por ejemplo, una amida, esto es una amida primaria. ¿Por qué? Porque este nitrógeno de aquí, esta N de aquí, está enlazada con dos hidrógenos. Por eso ahí pone H2, NH2. Es decir, tiene dos bracitos. El nitrógeno tiene tres. Uno con el que está pegado al carbono y otros dos con el que está pegado a dos hidrógenos. Pero también se puede dar el caso, por ejemplo, CH3, CH2, carbono, la misma estructura, pero tenemos NH nada más. Acá, es decir, uno de sus bracitos ya no está agarrado a un hidrógeno y podría estar agarrado, por ejemplo, de un metil. Este sería una amida secundaria porque está, es decir, le falta, tiene un bracito agarrado a un hidrógeno, el nitrógeno está agarrado a un nitrógeno, pero el otro bracito no está agarrado, está agarrado a un radical, puede ser un metil, etil, propil, todo lo que hemos mencionado. Y ya luego están las terciarias, que es básicamente donde los dos bracitos están puestos, están libres, están agarrados a un H2, están agarrados los dos bracitos a un radical. Aquí está agarrado un metil y está agarrado un etil. La cosa es, ¿cómo se mencionaría esto? Las primarias son las más sencillas, porque se pondría, podemos ver aquí que son una cadena de 3, es una cadena de 3, entonces sería una propanamida. Propanamida. Se le pone al final la terminación amida, A-N-I-D-A, propanamida. Pero por ejemplo, en se mencionaría, para mencionar este metil que está conectado con el nitrógeno de acá, con el NH de ahí, se pondría primero N-metil, N-metil propanamida. ¿Por qué se pone N-metil? Porque quiere decir que está agarrado o que está enlazado con el nitrógeno de acá. No se pone un número porque no forma parte de la cadena de carbonos. No es un carbono, es un nitrógeno. Entonces se pone N-metil. En el siguiente caso se pondría N-etil por orden alfabético, luego N-metil y propanamida. Okay. Que quede bien clara la diferencia entre una primaria, que es ponemos propanamida, en esta se especifica aquí el radical que tiene acá el nitrógeno, y en este ya se pone los dos radicales, N-etil y luego N-metil. Se pone N y se pone al principio. Ya pues se explican todas las demás reglas y cosas. Y ahorita viene lo que es del benceno, que de eso no es que no me acuerde, pero está más complicado, sinceramente. Creo que debo tenerlo por acá. Ay, tanto mover las hojas ya me hice un desastre con esto. Ok, acá está. Ok, primero quiero mostrar esta tabla de aquí. No sé si se logra ver bien. Si no se ve bien, creo que le pueden pedir a alguien más esta tabla de los grupos prioritarios, creo que es del benceno.
que le tomen foto, espero se vea bien. Pero bueno, el benceno es una estructura cíclica, qué bonito, en la que se ponen, o sea, sí, son carbonos que están unidos con doble enlaces ahí, y se pone ese símbolo de las 3 líneas o se pone directamente un círculo. Cualquiera de esos dos quiere indicar que es un benceno y por lo tanto se le aplican estas normas de acá o estas tablas. Entonces, ya con esa tabla, como pudieron ver en la tabla, que imagino que lo vieron, vamos a poner, por ejemplo, esta situación y vamos a poner acá un CO3. Ok. Este es un benceno en el que hay dos grupos prioritarios. Primero está el metil, que está hasta el final en la tabla, y acá está el sulfato o sulfo, que está igualmente en la tabla, pero este tiene la prioridad 2, está segundo en la lista y este está hasta el final. ¿Okay? Entonces, a la hora de enumerar esta cadena de carbonos, que son de 6, vamos a darle prioridad a empezar de este lado, de este grupo que tiene más prioridad, por así decirlo. Entonces vamos a empezar a enumerar. Por ejemplo, aquí, este va a ser, cada puntito aquí, cada esquina es un carbono, acuérdense. Así que 2 por 1, el 2, y vamos a empezar hacia este lado, porque hacia este lado queda más cerca este. Es decir, porque si contamos 1, 2, 3, 4, hasta el cuarto carbono aparece, pero aquí 1, 2, 3, en el tercer carbono ya aparece, y además le queda más cerca este de acá. Queda 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Okay? Así se nombraría, pues. Entonces, esto se nombraría primero 3 etil. Segundo, primero se nombra pues los radicales normales, ya al final como el metil, a pesar de que, bueno, pues sí, alfabéticamente el metil pues va en el orden correcto, pero incluso si no lo fuera, digamos que la M va antes que la E en un mundo mágico en el que se hizo el abecedario diferente, incluso aún así se pondría en la parte del final. Entonces ponemos la posición del etil, 4 metil, y no especificamos el 1 de sulfo, del sulfato o del sulfo. Tenemos 4 metil, sulfo, benceno. Sulfo, benceno. O ácido bencesulfónico. No les recomiendo que lo pongan así. Sinceramente es lo más complicado ponerlo así. O sea, todo eso de ácido sulfobenceco es más rollo, es más complicado, me parece. Sigan la otra manera de nombramiento que hay. Okay. Pero bueno, vamos a ver otra situación. Por ejemplo, que este etil, digamos que no lo tiene aquí, sino lo tiene acá. Tiene un CH2, CH3. Ok, entonces la cadena sería por acá, ¿no? Porque lo tiene más cerca acá. No, así no es. Se mantendría en la misma posición porque a pesar de que este radical normal o alcano lo tiene más cerca, se busca la prioridad de dónde le queda más cerca el siguiente radical prioritario, por así decirlo, o pues sí, radicales prioritarios del benceno. Entonces buscamos que le queda más cerca de este lado que del otro lado, como ya contamos. O bueno, creo que le queda a la misma distancia, pero creo que entienden el concepto, que si ya marcamos nuestro primer entonces ahora se busca el camino más cercano al siguiente en la lista. ¿Ok?
Y bueno, también se puede dar una situación en la que no hay ni radicales, ninguno de prioridad. Entonces, por ejemplo, empezamos por acá. Acá tenemos un metil, un CH3. Aquí, ¿cómo se empezaría a contar? Pues se empezaría a contar, se empezaría a contar aquí, hacia este lado. Empezaremos por el radical que está más ramificado. O sea, que tiene, por ejemplo, este tiene 2 carbonos, este nada más tiene un carbono. Entonces empezaríamos por este que tiene más carbonos. 1, 2, y vamos contando hacia este lado porque acá tiene más cerca un carbono. 2, 3, un radical, perdón, 4, 5, 6. Este se llamaría 1 etil, 2 metil, 2 metilbenceno. Creo que eso es un poco todas las reglas. No sé si me faltó algo más. No sé si debería mencionar alguna otra regla. También tienen que tomar en cuenta la prioridad de los... O sea, todo eso súmenle que hay otros radicales, que hay otras cosas, hay reglas que se mezclan y que a veces son algo confusas. Creo que eso ya es un poco la práctica, o creo que hay videos que lo pueden explicar mejor que yo en cuanto a cómo se aplican estas reglas. Pero creo que eso es un poco todo. Y Leslie, creo que Milly me dijo que te iba a mandar a ti los ejercicios para que practicaras. Entonces, por eso ya no los puse. Igual que voy a ponerme a hacer ejercicios. Estoy sudando aquí. Bueno, creo que eso es todo del video. Hasta el siguiente video explicando cualquier otra pendejada de la escuela. Adiós.